Saludos, mi nombre es Hanlep Trejo, soy docente de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo. El título de mi ponencia es La mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del Programa Nacional de Formación en Administración, PNFA. La mayéutica o método socrático constituye un valioso aporte del filósofo griego, según el cual la verdad sería revelada a través de un conjunto adecuado de preguntas y respuestas. La explicación del método aparece en el diálogo de Tétetos, escrito por Platón, en el que se establece una metáfora entre lo que viene siendo el nacimiento de una idea y el nacimiento de un ser humano. Es de ahí que el nombre mayéutica provenga del griego maieutike, que significa asistir a los partos. Esto inspirado en que el oficio de la madre de Sócrates era partera. Sócrates partía de la idea de que en el alma estaban todas las respuestas. En consecuencia, la verdad o aletheia sería recordada si a la persona se le hacían las preguntas adecuadas. Aunque desde las técnicas actuales del conocimiento, de las teorías actuales del conocimiento, es imposible sostener que la respuesta a todas las preguntas están en el alma, el método continúa siendo valioso, sobre todo si se aplica a lo que es el pensamiento crítico y reflexivo sobre elementos de la vida y la sociedad en la cual estamos inmersos. En este sentido, Bentancur, Insuastia y Risco en el 2012 señalan que el método socrático implica un interrogatorio a profundidad y esto estimula el pensamiento crítico en los estudiantes, obliga a pensar a los estudiantes, por lo cual se constituye una estrategia valiosa para el desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, el Programa Nacional de Formación Administración, PNFA, es un programa formativo basado en el aprendizaje por proyecto que se desarrolla en las universidades politécnicas territoriales de Venezuela, que gradúa a profesionales tanto técnicos superiores como licenciados, ¿verdad? Y como todos estos llamados PNF, Programa Nacional de Formación, enmarcan el accionar profesional en un ámbito comunitario. En el caso del PNFA está estructurado en 3 ejes longitudinales: un eje de formación profesional, un eje de proyecto y un eje de formación sociocrítica, llamado también sociocultural ético-político, que según el documento rector se constituye un espacio para la reflexión, la sistematización y la acción, formación de un administrador con una perspectiva social, ética, política, ecológica, ambiental, ética y profesional integral e integradora de saberes, siendo el ámbito de ese profesional de administración. Es de mi interés conocer si se pudiera aplicar la mayéutica como una estrategia didáctica precisamente en este eje sociocrítico que se encarga de un aprendizaje de naturaleza reflexiva. Siendo así, el propósito general de mi investigación fue establecer la conexión que existe entre el significado social emergente de la mayéutica como una estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA. El método utilizado fue la fenomenología apoyado en hermenéutica. La técnica de recolección de información fue la entrevista semiestructurada. Se trabajó con 4 actores sociales: 2 estudiantes del undécimo trimestre del PNFA, una estudiante que había concluido su parte académica y era aspirante a grado y posee experiencia docente, y una docente del eje sociocrítico del PNFA. Para la técnica de interpretación se utilizó la categorización a través de los análisis de los discursos de los distintos actores sociales, y producto de esa categorización se presentan los resultados, donde se aparecen 3 categorías, que son mayéutica, educación universitaria, formación sociocrítica, las cuales están estructuradas en 9 subcategorías: autodescubrimiento, paidocentrismo, docente mediador, andragogía, actitud del docente con C, aptitud del docente con P, pensamiento analítico, debate de idea y filosofía del ser comunitario. En lo que viene siendo la discusión y conclusiones, la mayéutica como estimula el autodescubrimiento, porque hace que al estudiante se formule preguntas internamente, y la mayéutica no solo está dedicada a la parte académica, sino implica una formación amplia de lo personal, y es un aprendizaje dinámico que contribuye con
la fluidez de ideas, el conocimiento y el autoconocimiento. También está relacionada con el paidocentrismo porque el protagonismo en el aula recae en el estudiante, no en el docente. El estudiante es quien comparte sus ideas y el docente debe incentivarlo para que descubra cosas nuevas, para que exprese sus sentimientos con mayor seguridad. En cuanto al rol de docente, se trata de un docente mediador del conocimiento que realiza preguntas o utiliza consultas a través de la conversación, donde se consideran válidas todas las posturas y se respetan los distintos puntos de vista. Está también relacionada con la andragogía, ya que los estudiantes de una perspectiva adulta provienen de distintos escenarios, poseen unos conocimientos previos, poseen sus propios problemas, muchas veces de los cuales le impiden la concentración en clase, ya que en clase se discuten sobre temas que les son ajenos y que no son de su interés personal, pero ellos poseen sus propias experiencias, la conciencia y la madurez para decidir lo que desean aprender más allá de su formación profesional en relación a lo que son sus potencialidades y necesidades tanto individuales como comunitarias. La mayéutica estimula el pensamiento analítico porque permite ver los distintos elementos que componen un problema y separar lo relevante y de lo irrelevante para crear soluciones. Además, depende de la actitud del docente, tiene que ser un docente activo, que conozca su grupo y que se identifique con ese grupo para crear un vínculo de confianza en lo que viene siendo la intervención y la participación de los estudiantes. También depende de la aptitud con P, el docente tiene que conocer el método, tiene que conocer el tema, tiene que utilizar un lenguaje corporal apropiado, ya que este aprendizaje es un aprendizaje de tipo significativo, no es un aprendizaje de tipo memorístico. La idea es estimular la curiosidad y la creatividad de los estudiantes para aportar soluciones que resuelvan problemas. En cuanto a la subcategoría de debates de ideas, la mayéutica puede lograr resultados en lo que viene siendo el debate de ideas en conocimientos de naturaleza reflexiva, siempre y cuando se le permita a los estudiantes la libertad de expresar lo que vienen siendo sus ideas, experiencias, sentimientos, vivencias, acuerdos y desacuerdos desde la cotidianidad, partiendo de la necesidad de opinar con criterios propios sin ser señalado ni cuestionado cuando no se comparte la posición oficial o institucional. Y finalmente, en lo que viene siendo la subcategoría filosofía del ser comunitario, el uso de la mayéutica como estrategia didáctica en el eje sociocrítico del PNFA debe propiciar el desarrollo de la filosofía del ser comunitario a través del estímulo de la sensibilidad humana, la conciencia del concepto de ciudadanía e identidad territorial, mediante el fortalecimiento y equilibrio dinámico de lo que vienen siendo las cualidades y potencialidades tanto individuales como las comunitarias que se traduzcan en oportunidades del bien común. Esa ha sido mi participación. Muchas gracias por su atención.